Dijo el profeta Moisés: ojalá y todos fueran profetas. Sus palabras se cumplen en el Nuevo Testamento cuando Pedro cita Joel capítulo 2, diciendo: en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero creo que en esta iglesia hasta se pasan, porque ya no me dejan predicar ni los domingos ni los jueves. Hasta me siento con más nervios que antes. Pero gracias a Dios por todos los hermanos que participan en la enseñanza de la iglesia, en la predicación, y también a las hermanitas que hacen su labor. Hoy me toca compartir una parábola que lleva por título El valor del reino de los cielos, o al menos esa es la esencia que se refleja en estas dos parábolas paralelas que vamos a examinar. Antes de dar lectura a Mateo 13, del verso 44 al 46, vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios de su iluminación. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos, porque tú eres nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Señor, ayúdanos, ilumina nuestra mente y permite, Señor, a tu siervo y a tus siervos aquí reunidos poder comprender tu verdad. Habla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, verso 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Todos lo tenemos? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El capítulo 13 de Mateo se caracteriza por explicarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos en el Evangelio de Mateo se define principalmente como un estado de conciencia. Vuelvo a repetir, el reino de los cielos en el contexto de Mateo se define como un estado de conciencia, de manera personal e individual, que se puede definir como un estado de conciencia que se caracteriza por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en los cielos. ¿Han leído ese texto que dice: venga tu reino? Lo cual significa: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De manera que el reino es un estado de conciencia, no es propiamente un lugar, y tiene que ver con esa disposición interna del ser para hacer la voluntad de Dios, como ya dijimos, aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, dejando muy en claro eso, el capítulo 13 nos da una serie de parábolas. Solo para recordar, una parábola es una figura de comparación a través de una narrativa que muchas veces, no siempre, termina con una moraleja. En este caso, el capítulo 13 nos da una serie de parábolas. La primera parábola, si usted pone atención, se conoce como la parábola del sembrador, que es una parábola que más bien debería llamarse la parábola de los diferentes oidores del reino, porque todos son oidores del reino. El olvidadizo, en quien fue sembrada la semilla, pero por su desinterés, el enemigo viene y quita la semilla o la palabra que fue sembrada en su corazón. El oidor emocional,
El que recibe la palabra con gozo, la oye y la recibe con gozo, pero al venir la tribulación desiste. El oidor amador de este mundo, el que ama las riquezas, los afanes y está en esa disyuntiva entre la palabra y entre el placer, entre la palabra y las riquezas, la palabra y el disfrute de este mundo. Y por último tenemos al oidor hacedor, el que recibe la palabra y la pone por práctica. La parábola del sembrador entonces es simplemente una explicación detallada de los diferentes oidores del reino. Obviamente el único que se convierte en hijo del reino es el que oyó la palabra y la hace. Tenemos una segunda parábola en el capítulo 13 que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña, del verso 24 al verso 30. Se dice que un hombre sembró buena semilla en su campo y mientras dormía vino un hombre malo, su enemigo, y sembró cizaña. Y dice que los jornaleros le dijeron: Señor, alguien vino y sembró cizaña en tu campo, ¿quieres que la quitemos? Él dijo: no, vamos a esperar hasta la cosecha, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también el trigo y echemos a perder toda la cosecha. Esto simplemente es una panorámica, una vista panorámica de la historia del reino desde la perspectiva temporal. Cuando Dios inauguró el reino con Cristo, Dios dejó muchas semillas en el mundo que eran hijos del reino. Se empezó con pocos, 12 apóstoles, fue creciendo el grupo, pero también el enemigo siembra semillas. Es hasta el día del juicio en el cual estos dos van a ser separados, unos para salvación y otros para perdición. Trigo y cizaña es simplemente una panorámica de la historia del reino desde la dimensión temporal. Pero después veamos que del verso 31 al verso 30 tenemos otro énfasis. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, insignificante, pequeña, pero que crece. O también es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado y se hizo una gran masa. ¿Qué tienen en común estas dos parábolas? La expansión, la extensión del reino. El reino inició de manera muy insignificante, muy discreta, como la levadura escondida, pero se está esponjando y llegará a un punto de plenitud. Y las dos parábolas que acabamos de leer, que son las parábolas que hoy vamos a examinar, nos hablan de un principio, de una virtud particular del reino. ¿Qué tienen en común un tesoro y una perla? Que son valiosas. En definitiva, lo que Jesús nos quiere transmitir con estas dos parábolas es el valor del reino de los cielos. Pregunta de reflexión en pantalla. ¿Qué podemos aprender de estas dos parábolas? Vamos a leerlas otra vez. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Respondamos a la pregunta y pueden participar. ¿Qué podemos aprender de estas dos parábolas con respecto al valor del reino? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué podemos aprender de estas dos parábolas que nos hablan del valor del reino? Así a grosso modo. Bueno, sí, que hay que invertir nuestra vida, lo que consideramos valioso en este mundo, porque no tiene punto de comparación con el valor del reino. ¿Alguna otra cosa que pudo detectar? Que aquel que encuentra ese tesoro de apreciado no estima en nada todo lo que tiene, simplemente lo deja y va por lo que realmente tiene. Eso, que cuando alguien encuentra el valor del reino y lo percibe, ¿cuál es la reacción natural? Todo lo demás lo tiene por perdido. Lo puede vender, lo puede dejar, porque considera más valioso el reino. ¿Qué otra enseñanza? ¿Algo más? Es, digamos, algo de lo que hemos visto en homilética, tal vez en el seminario, ¿no? Extraer los principios básicos. Vamos a ver al menos 3 cosas importantes. Punto número 1, lo primero que aprendemos es lo siguiente.
que el valor del reino no es algo que todos los hombres puedan apreciar. Repito, que el valor del reino no es algo que todos los hombres puedan apreciar. Si algo encontramos en estas dos parábolas es este concepto de que el tesoro está escondido, ¿se entiende? O que la perla que está en un mercado judío, imagínense cómo son o cómo eran los mercados judíos. Si aquí los martes en Jalapa se pone un tianguis gigante y ya sentimos que es mucho, ahora imagínense cómo era un mercado judío donde estaba una perla preciosa, pero solamente alguien la pudo detectar. ¿Se entiende? Por lo tanto, estamos hablando de un primer principio, que el valor del reino no es algo que todos los hombres puedan apreciar. A ver, le pregunto, ¿usted considera el reino valioso y por eso está aquí incluso en el jueves? Por eso está aquí escuchando la palabra. Porque por una u otra razón quiero pensar que usted le da un valor al reino por encima de muchas otras personas. Pero le pregunto, ¿su vecino, sus amigos, sus familiares que no creen en Cristo, le dan el mismo valor que usted le da al reino? Es decir, al hacer la voluntad de Dios, aquí en la tierra como en los cielos. No, porque vuelvo a enfatizar, la parábola nos enseña que el valor del reino no es algo que todos los hombres puedan detectar. Vea conmigo Juan 3 y no pierda Mateo, por favor. Voy a leer algunos pasajes para demostrar esto. Esto tiene que ver también con la parábola del sembrador, ¿se acuerda? O de los oidores. ¿Cómo manifiesta alguien que el reino no es valioso para él? Oyendo la palabra y teniendo un total desinterés. ¿Conoce personas que escuchan la palabra de años y no tienen ningún interés por ella? Es probable que esa persona no le dé ningún valor al reino. O otra forma de mostrar menosprecio al reino es estar acudiendo al reino a partir de nuestras emociones, como el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero cuando viene la tribulación se aparta. Otra forma de ver el menosprecio hacia el reino es cómo estamos claudicando o en esa disyuntiva entre este mundo y el reino de los cielos. Pero vea lo que dice Juan 3, por favor. Había un hombre de los fariseos, religioso o no, muy religioso. Era miembro de la secta más prominente de la época, los puros, los apartados, los fariseos. Se llamaba Nicodemo. ¿Bonito nombre? Pues más bonito que Arfaxad, o Trifena y Trifosa, que aparecen en Romanos, sí. Nicodemo, lo cual significa literalmente el que está por encima del pueblo. Los nombres regularmente se los daban de acuerdo a su característica, su personalidad. O sea, Nicodemo era un hombre exitoso, pues, eso significa su nombre. Y aparte era un principal entre los judíos. Entre todo el pueblo de Israel hay diferentes concilios y el de Jerusalén se conoce como el Sanedrín. Está compuesto por 70 ancianos, son los 70 príncipes de Israel, los principales. Era un hombre religioso, era un hombre conocedor de la religión, de la escritura. Era un hombre adinerado, un hombre poderoso, influyente. Y sin embargo Jesús le dice más adelante lo siguiente, vea el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoce que Jesús es un hombre de Dios, lo reconoce como maestro, pero Nicodemo no puede entender todavía la magnitud de quién es Jesús. Él no lo puede percibir como el Rey, él no lo percibe como el Dios encarnado. Él tiene una perspectiva limitada porque no está dimensionando el valor del reino, y Jesús le dice en el verso 3: de cierto te digo. ¿Qué dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunto, ¿el texto dice no podrá ver o no puede ver? O sea que el reino ya era una condición presente, una condición actual para muchos judíos. Te alabo, Padre, creador de todas las cosas,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se entiende? Es paradójico que los publicanos, pescadores, rameras, estén dimensionando el valor del reino y este hombre no. Que Jesús le diga, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no puedes percibir, no puedes ver el reino de Dios. Vea conmigo también, primera carta a los Corintios 2:14. Pablo dice, en el contexto del primer capítulo, que la palabra de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es decir, el reino es valioso para nosotros. Y después explica el porqué de muchas personas no ven el reino como algo valioso. Verso 14, todos juntos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre animal es la mejor traducción. Aquí dice natural, ¿no? Pero la mejor traducción es el hombre animal, es decir, el hombre en su estado natural, sin el Espíritu Santo. El hombre así nada más nacido de mujer, nacido de un varón, en la carne, pero que no tiene el Espíritu de Dios. Él no puede percibir el valor del reino, las cosas espirituales, es más, para él son una locura. Es lo primero que nos enseña la parábola del tesoro y la perla, que el reino de Dios no es algo que todos puedan percibir como valioso. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías 53? ¿Alguien se la sabe? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Fíjense lo que dice después. ¿Subirá cuál renuevo delante de él? ¿Qué dice? Y como raíz de tierra seca, una raíz de tierra seca es bonita, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿No tienen de sabor, hermano? Ah, cierto. Gracias. Esta profecía es el lamento de los israelitas al no haber dimensionado quién era Jesús. Como una raíz de tierra seca, no había parecer en él, ni atractivo, despreciado y desechado por los hombres. Y sin embargo, ¿quién era él? El unigénito de Dios. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. Es decir, no todos los hombres dimensionan el valor del reino. Para nosotros, dice Pedro, Él es precioso. Mas para los edificadores, en referencia a los judíos, la piedra que ellos reprobaron vino a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal. Punto número 2. ¿Qué nos enseña esta parábola del tesoro y de la perla? Que el valor del reino es incalculable en comparación a todo lo que poseemos. Repito, que el valor del reino es incalculable en comparación a todo lo que poseemos. Hay una frase en las dos parábolas que dice, vende todo lo que tiene. Dígame usted, ¿qué es lo más valioso que tiene en esta vida? ¿Me podrían responder? Sin pensar en el reino, obviamente. Aurelio, lo más valioso que tienes en esta vida sin pensar en el reino de Dios. Tu familia. Y fíjate lo que voy a decir, hermano. Incluso el reino es más valioso que tu familia. Jesús dijo, el que no está dispuesto a amarme más a mí que a su propia familia, no puede ser mi discípulo. Obviamente Jesús no está diciendo que aborrezcas u odies a tu familia. Está diciendo simplemente que lo aprecies más a Él. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo. Es decir, creo que si yo preguntara uno por uno, todos dirían mi familia, mi esposa, algún zafado diría mi perrito, pero yo creo que todos le damos el valor más grande tal vez a nuestros seres queridos, ¿no? Al ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Estaríamos espiritualmente mal si le diéramos un gran valor a nuestra casa, nuestro carro, nuestra ropa, porque lo más valioso en esta perspectiva, sin considerar el reino, es la familia.
nuestra propia vida, los que son imagen y semejanza de Dios, nada más. Pero aún así, ¿qué es nuestra vida? Dice el salmista, ¿qué es el hombre? Antes de eso dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas y todo lo que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste un poco menor a los ángeles. Dice Job también, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que Dios ni siquiera confía en sus ángeles, cuanto menos en la vida del hombre, que es menospreciable y vil, y que bebe la iniquidad como si bebiera vasos de agua. ¿Qué somos nosotros? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y aún así pregunto, ¿somos valiosos para Dios? No porque lo seamos en sí, sino porque Dios nos colocó valor. Ejemplo, usted entra a una casa tal vez y ve una reliquia bien fea, de madera o de otro material, bien fea, una foto tal vez, algo, y de repente alguien dice, no, ni lo toques, porque eso para mí es muy valioso, y tal vez hasta huele feo y es algo muy feo, ¿no? Esa cosa no es valiosa, pero la persona le ha colocado un valor. Nosotros por nosotros mismos no somos valiosos, pero Dios nos colocó valor. ¿Saben cómo? Al crearnos a su imagen y semejanza. Pero el punto número 2 nos dice que el valor del reino es incalculable en comparación a todo lo que poseemos. Obviamente la parábola no está indicando que usted venda todo lo que tiene, pero que sí pueda dimensionar que nada en esta vida se le puede comparar al reino de Cristo. El reino de Cristo es por mucho más valioso. Recuerdo que antes de conocer al Señor, yo tenía una meta. Todos tenemos metas, ¿no? Sobre todo cuando estamos más chavitos. Ya después como que las metas pasan a un segundo plano. Y yo quería, así como Dieguito tocaba la batería, yo quería ser un gran músico. Veía grupos musicales y yo quería ser un gran músico en verdad, y me empeñé, me esforcé. Dios puso en mi camino a unas personas que estudiaban en la universidad música, me prepararon, pasé el examen y yo tenía mi meta definida, ser un músico exitoso. Para mí lo más valioso no eran mis padres, no era mi familia, era mi carrera musical, ¿se entiende? Pero, como dice el canto, pero un día una luz me iluminó. Y me puse a considerar a partir de la Biblia lo que un predicador me había dicho, un joven. Fíjate que la Biblia dice que es muy importante entregar la vida por Jesús. Y me acuerdo que le digo, oye, pero eso va en contra de mi meta. Eso va en contra de mi proyecto de vida. ¿Qué debería de hacer? Y como que ya no supo qué decirme, porque es muy fácil decir hay que dar la vida por Jesús, pero ya es más difícil llegar a la práctica básica, ¿no? En algún punto no rápidamente entendí que el reino era más valioso y que si quería ser músico y quería servir a Dios, entregarle mi vida a Dios, iba a ser muy complicado porque mi carrera o la carrera musical, para empezar son 20 semestres, demanda mucho tiempo y nunca iba a tener el tiempo yo para servir a Dios y atender a las personas que querían conocer a Dios. Pero en algún momento tuve que dejar todo eso, hermanos, y lo pongo simplemente como un testimonio que algunos conocen y pudieron palpar. Usted hoy aquí, pregúntese, ¿está realmente dándole el valor al reino en comparación a lo que usted cree que es valioso? No estoy diciendo que usted abandone algo, simplemente que usted pueda dimensionar el valor y que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo tengo un llamado especial al pastorado, obviamente. No todos son llamados a esa labor, pero dimensionemos ese principio. Y punto número 3, hermanos. ¿Qué nos enseñan estas dos parábolas? Que el impulso natural de aquellos que han dimensionado el valor del reino, ¿cuál es? Es intercambiar con gozo, enfaticemos esa frase, no con tristeza, dice el texto, ni por obligación. Es intercambiar con gozo todo lo que tiene por él. Es decir, cuando yo dejé mi carrera musical, créanme hermanos, y lo digo con mucha honestidad, no la dejé con tristeza.
A veces toco guitarra aquí con los chicos, ¿no? Con Dieguito, que me gusta tocar porque él toca la batería. Pero pregúntenle a Aurelio si me ve afanado con la guitarra. Tal vez Laurita, que me conoció, me vio muchos años tocando la guitarra con muchas horas. Pero algo pasó. Mi gozo se cambió de la música a la palabra. Es decir, la reacción natural, hermanos, de aquellos que han dimensionado el valor del reino, siempre va a ser intercambiar con gozo todo lo que tienen por él. ¿Cree usted que a Pedro le gustaba pescar? ¿Cómo ve? Era su trabajo, yo creo que había un cierto nivel de gozo. ¿Cree usted que a Mateo le agradaba cobrar impuestos del pueblo? ¿Cómo ve? Bueno, si ya vemos los billetes, yo creo que algo de gozo debió haber en él. Si pensamos en el celote, Simón el celote, un apóstol, ¿creen que le producía cierta meta, proyección y gozo servir políticamente como sicario? Algo había ahí, y más en la gente que está metida con la política, ¿no? Se apasionan por ello. Pablo, ¿cree usted que a Pablo le daba gozo toda su carrera de erudición como doctor en la ley? Yo creo que sí. Pero todos estos, de manera natural, reaccionaron ante el valor del reino. Dios quiere que invierta su vida. Dios quiere que intercambie todo lo que tiene por el reino. Es más, puede ser que incluso a través de lo que usted hace pueda hacerlo. Pero tal vez hay un llamado especial, de donde usted tenga que dejarlo todo para comprar ese terreno donde está el tesoro escondido, para comprar esa perla preciosa que es el reino de los cielos. Quiero que vea la frase que aparece abajo del punto. Las parábolas dice que vendieron todo lo que tenían y compraron aquel campo. La otra parábola dice que vendió todo con gozo. Y termino, hermanos, con un punto número 4. Esto ya es por el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseñan estas dos parábolas? Que en la experiencia esto ya se ha vivido, no solamente entre nosotros. Esto ya se ha vivido en el relato bíblico. Vamos a ver algunas experiencias bíblicas de personajes que llevaron a la cristalización estas dos parábolas. Vaya conmigo a Mateo 19. Y yo espero que hoy usted salga con esa motivación, con esa convicción de darle al reino el valor que le corresponde. Mateo 19, verso 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Entonces vino uno y le dijo: sabemos que era joven, sabemos que era de los fariseos por los otros evangelios, y sabemos que era muy rico. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Tiene interés en la verdad o no? Sí, tiene interés en ser salvo. Él le dijo, usando su pedagogía y yéndose por la vía que él conocía que era la ley, le dice, bueno, primero, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, ¿por qué piensas que hay personas buenas? ¿Qué te hace pensar que yo soy bueno? No que Jesús no lo sea. Esto simplemente revela que este hombre tiene una perspectiva equivocada del género humano, donde él piensa que hay gente mala y gente buena. Nosotros sabemos que no hay ninguno que sea bueno, ninguno, solo Dios. Mira, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, pues la ley dice que guardes los mandamientos. Pregunto, si alguien aquí guardara los mandamientos, los 613 mitzvot de la ley de Moisés, todos los días, desde que nació, sin fallar hasta que muera, ¿podría ser salvo o no? ¿Qué dice el texto? Que sí. ¿Qué le dijo Jesús? Si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. ¿No le dijo eso? Sí, explico. Porque en teoría, si alguien desde que nace hasta que muere siempre cumple la ley sin fallar, se ganaría la salvación. Eso en teoría, pero en la práctica eso es imposible. ¿Se entiende? El único que lo logró fue Jesús de Nazaret. Pero Jesús le quiere demostrar su incapacidad. Y bueno, el punto es que el joven, después de que Cristo le dice, mira, tú eres muy perfecto, verso 21. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ya que tú dices que has guardado todos los mandamientos, lo demás no te va a costar. ¿Qué es vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres en comparación a guardar toda la ley? Es muy fácil, ¿no?
Pero el joven, verso 22, al escuchar esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí viene lo interesante. Jesús les dice que difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. No imposible, sino difícil. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no van a entrar, y es que ellos pensaban como los fariseos todavía, los que más ofrenda dan, los que más están bendecidos por Dios, ¿no van a entrar? ¿Cómo va a ser con nosotros que estamos bien amolados, no? Y entonces Jesús les dijo en el verso 26, miren, para los hombres esto es imposible. ¿Qué? La salvación, ¿sale? La salvación para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: a ver, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Juntos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, aquí hay un vivo ejemplo de alguien o de un grupito que sí lo dejó todo porque vio en Cristo un valor incalculable. Otra historia bíblica, Lucas 19, por favor. Lucas 19, ¿sí saben quién es Zaqueo? No quiero pensar que de ahí viene la palabra saqueo, de saquear, ¿verdad? Pero a eso se dedicaba, era un cobrador de impuestos y era el patrón, era el mero mero, ¿no? El que se llevaba los moches. Y este hombre tenía cierta curiosidad por saber quién era Jesús. Tanta era su curiosidad que corrió, cosa que no hacen los varones prudentes en Israel. Tuvo que alzar sus vestidos y correr y mostrar sus muslos, lo cual es muy vergonzoso para los israelitas. Pero ya era un publicano desacreditado, quedaba, ¿no? Y después se trepó en un sicómoro, en un arbolito más o menos como el de guayaba, chiquito pero muy fuerte. Y desde ese árbol quería ver a Jesús, y Jesús le dice en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién buscó a quién? Podríamos pensar que aparentemente Zaqueo, porque corrió y se subió, pero detrás de todos estos impulsos Dios lo estaba buscando a él. Jesús lo estaba buscando a él, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo le dijo: Señor, hoy no puedo porque tengo un compromiso, pero mira, la otra semana hago un espacio. ¿Cómo ven? No, hoy no. Señor, yo sí quería verte, ¿no? Pero no he lavado, no he hecho mis cosas, no tengo comida para recibirte. Yo creo que después, Señor. ¿Qué hizo Zaqueo, hermanos? ¿Cómo reaccionó? Vean, Zaqueo, date prisa. Entonces él descendió, ¿cómo? A prisa. ¿Y qué hizo? Le recibió gozoso. Quiero preguntarles, ¿tiene su nivel de dificultad hospedar a alguien? ¿O no? Por ejemplo, hay que limpiar, ¿no? Eso es lo primero, hay que limpiar. Segundo, hay que comprar algo de comer porque va a comer. Segundo, pues ¿dónde va a dormir? En mi caso, que nada más tengo una cama, pues bueno, pues le damos la cama, ¿no? Le ponemos unos colchones inflables. Tiene su nivel de dificultad, pero Zaqueo está opacando todas estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque ha dimensionado el valor de quién va a ir a su casa. ¿Se entiende? Es Jesús el Nazareno, es el Verbo encarnado, es el Creador que se ha dignado a visitar a una criatura pecaminosa. Y en el versículo 7 dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y tenían razón? Pues sí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay personas que dicen: no, yo me convierto, pero yo apoyo con lo que puedo, ¿sale? No me estén exigiendo porque yo apoyo con lo que puedo. Confórmense con que llegue el domingo y que no falte. No es así, hermanos. Zaqueo dijo: Señor, estoy entendiendo el valor
¿De quién eres tú? ¿De cuál es tu reino? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si por ahí le hice chanchullo a algunos, se los voy a devolver cuadruplicado. ¿Cómo creen que quedó Zaqueo económicamente después de eso? Pues mal, ¿no? Pero él está entendiendo que es más valioso. Otra historia, Lucas 5:27, y con eso ya termino. Si por ahí se nos duerme alguien, hermanos, que esté a su lado, no lo despierte. Ya les he dicho que se siente feo y que pues a mí me costó trabajo. Entonces respete mi labor y no lo despierte. Lucas 5, versículo 27. ¿Lo tenemos? Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y ¿qué le dijo? Sígueme. Todos juntos. Y dejándolo todo. ¿A qué comparamos el reino de los cielos? A un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía y fue y lo compró. Dejando todo, se levantó y le siguió. 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Note cómo dice el texto. No dice que hizo un gran banquete. ¿Cómo dice? Le hizo un gran banquete. Es decir, ¿él quiere honrar a Jesús o no? Invirtió su dinero, su tiempo, su casa, porque Jesús es valioso. El reino es valioso. Preguntas de reflexión y terminamos. Hermano, hermana, ponga mucha atención en esta primera pregunta. ¿Qué tan valioso es el reino para ti? Vuelvo a preguntar y responde tú en tu corazón. No es necesario que digas, no, pues mucho, poquito. Tú responde, ¿qué tan valioso es el reino para ti? Segunda pregunta, ¿qué has dejado por el reino? Esto es muy importante a considerar, hermanos, porque a veces es simplemente un pecado que nos tiene atrapados, tal vez, que consideramos muy valioso. Pero ¿qué hemos dejado por el reino? Y tercera pregunta, y la más importante tal vez, ¿sí puedes percibir el valor del reino? Esta es muy importante, ¿sí puedes percibir el valor del reino de los cielos? En otras palabras, ¿qué valor tienen para ti estas personas? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué valor tiene la hermana Cres para ti? ¿Qué valor tiene el hermano Fer, Víctor, Onésimo, David? ¿Son valiosos para ti? Porque nosotros somos un reino de sacerdotes, dice el Nuevo Testamento. Ahora, es importante considerar estas preguntas, hermanos, para que reflexionemos. ¿Realmente esta parábola es una verdad en mi vida? ¿O qué estás esperando para darle el valor adecuado y reaccionar ante el valor del reino? Porque el reino del Hijo del Hombre es eterno, nunca pasará, nunca será destruido, y llegará a ser un reino tan grande que todo lo que tú consideres valioso aquí se va a desmoronar. Aplicación personal para mí, y espero que también para ti: dejar de darle tanto valor a aquellas cosas que no son equiparables, perdón por la falta de ortografía, al reino del Maestro, de mi Maestro Jesús de Nazaret. Por ejemplo, a veces para mí se convierte en valioso, en etapas, el trabajo, alguna serie, ¿no? El Mundial de Fútbol, que me gusta mucho. Sufro cuando juega en domingo, ¿no? La selección. Ahorita pues ya juega muy mal, ya no tanto. Pero hay etapas en mi vida donde como que pareciera que el reino se pone en balanza con algo. Y no debería de ser así. Tenemos que dejar de darle tanto valor a aquellas cosas que no son tan equiparables, o que no son equiparables más bien, al reino de nuestro Maestro. Marta, y fíjense, hermanas, aquí lo digo en cuestiones tan sencillas y legítimas como el quehacer. ¿Por qué Marta se afanó y se aturbó ese día? ¿Alguien sabe? ¿Por qué estaba tan afanada por el quehacer? ¿Alguien sabe? Y yo me lo imagino como las hermanitas que ahorita andan con cayó agua, ¿no? Pues, es que no cae agua, y es verdad. Pero, ¿por qué estaba tan afanada? Porque Jesús llegó a su casa y tal vez estaba haciendo la recámara, la comida, un agua de limón con pepino y hierbabuena. Está muy rica, hay que hacerla un día de estos. Pero entonces Jesús se puso a enseñar y Jesús se da cuenta que Marta no está escuchando. Tal vez así nos pasa, ¿no? Llegamos a hacer el aseo, ya empezó la dominical y estamos apurados con aquello o en otra cosa. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada,
Estás con muchas cosas. Tal vez usted hoy está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Fíjese, una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, que estaba sentada escuchando a Jesús, ha escogido la buena parte. ¿Usted está escogiendo la buena parte de esta vida o no? La buena parte no es el dinero, no es su profesión, no es su casa, no es su carro. La buena parte de esta vida es escuchar la palabra. Los cielos y la tierra pasarán y un día nos vamos a acordar, hermanos, en verdad. Pero mi palabra no pasará. Una sola cosa es necesaria y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Note lo que dice después: la cual no le será quitada, porque el reino es permanente, el beneficio es permanente. También, como aplicación para mí, es invertir mi vida y todo lo que tengo para el reino de Jesús el Nazareno. ¿Qué tiene usted? Mire, yo tengo un matrimonio y es mi obligación invertirlo para el reino. Yo soy la cabeza, soy el gobernador de esa relación. Dios me ha dejado como cuidador, protector, y tengo que incitar que mi matrimonio sirva a Dios. No solo yo, mi matrimonio. Tengo que incitarlo, tengo que invertir mi vida en Greta, que ella sea una réplica de mi servicio. Tengo una iglesia a mi responsabilidad, la que tengo que impulsar al reino. Tengo un carrito viejito, pero lo tengo que usar para el reino, para mis discipulados, para mis predicaciones, para ayudar a los hermanos, si es posible. Tengo una casita que se debe utilizar para el reino. Tal vez usted diga, yo no tengo nada de eso, hermano, ni esposa, ni casa, ni carro. Bueno, pero sí tiene algo. Tiene un regalo de Dios más grande que eso. ¿Sabe qué es? La vida. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué es amar? Primero, amar es dar la vida por. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dios ha dado a su Hijo. Tu vida darás por mí, Pedro. ¿Me amas, en otras palabras? Y amar a Dios, como lo dice el primer mandamiento, es amar a Dios con todo nuestro ser. Pregunto, ¿en dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo, tus fuerzas, tus pensamientos, tus capacidades? Termino con la frase de Jesús: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Prospérala en el corazón de mis hermanos y de los que nos ven a la distancia. Sabemos que algunos no pueden venir hoy por situaciones inflexibles, Padre, pero aquellos que sí pueden, tráelos. Aquellos que sí pueden escuchar tu palabra aquí, pon en ellos el querer como el hacer. Y si aquí, Señor, nosotros no estamos dimensionando el valor de tu reino, ayúdanos. Despídenos en paz, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.